¿Quieres saber cómo integrar perfectamente una imagen en una foto? Sí, bueno, claro, por eso has entrado en el vídeo. Tiene sentido. Bueno, empezamos el vídeo y así te lo explico mucho mejor. Bien, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es abrir Photoshop. Esta es la imagen donde quiero integrar a la modelo y esta es la imagen de la modelo. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es recortar la persona. Yo ya la tengo recortada y hay un truquito que es bastante sencillo de hacer. Nos vamos a imagen. En imagen nos vamos a ajuste y nos vamos a igualar color. En esta pestaña te va a dejar igualar el color de una imagen a otra que tengas abierta. Si no está abierta, o sea, no puede estar dentro de la misma imagen. Entonces nos vamos a origen y elegimos la imagen de la que queremos extraer el color para igualarlo. Ya hemos visto que se nos ha añadido, se ha cambiado el color. Antes era así y ahora es así. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta imagen igualada, nos vamos a, en este caso, como ya está recortada, simplemente la cogemos de aquí, nos la llevamos a la otra imagen. Bien, aquí hay que acomodarla y la dejamos aquí. Nos vamos a niveles y en niveles hay que darle un poquito más de contraste. Clicamos aquí para que solamente afecte a la capa que tiene debajo. Hay que darle un poquito más de contraste y hay que darle un poquito más de sombras. Las sombras hacerlas un poquito más oscuras y el contraste hay que subírselo un poco. En la máscara de capa tenemos que ir dándole poquito a poco de dónde viene la luz. Siempre tenemos que tener en cuenta de que en este caso la luz viene de la izquierda, entonces todo este lado tiene que estar iluminado. Le damos un poquito, unos cuantos clics y ya está. Ahora le añadimos el equilibrio de color. Siempre tener desmarcada esta pestañita que es conservar luminosidad, porque si no el modelo no tendrá sentido con lo que es la imagen. Entonces la desmarcamos y vamos jugando según vuestra imagen. En este caso las luces son muy amarillas, pero sí es verdad que las sombras son muy azules. Entonces nos vamos a iluminaciones y ponemos un poquito más amarillo, tampoco hay que fliparse. No hay que darle aquí al verde porque le damos verde ya se nos va mucho. Le vamos a dar un poquito más de azul y ahora nos vamos a las sombras. En las sombras, como podéis ver, las sombras de esta imagen, de la de fondo, es azul. Hay que darle bastante azul a la sombra. Le doy a capa y aquí dentro pinto con el pincel simplemente donde queremos que haya sombras. Da igual que esté al 100% la opacidad. Si os fijáis, todo esto se está pintando de negro, pero una vez que yo le baje la opacidad a esta capa se va a quedar como sombra. Hay que bajársela bastante. También podemos añadir una capa de luces, la ponemos aquí abajo y en vez de con el negro obviamente con el blanco. Por aquí sería más o menos y lo bajamos. Bajamos la opacidad y todo esto ya está más iluminado. Falta poner la sombra que va en el suelo. Es muy sencillo. Hacemos una copia de la capa del modelo, le damos control T y invertir vertical. La acomodamos más o menos, sería algo así. Con la tecla control podemos acomodar más aún, algo así más o menos, y bloqueamos la capa. Pintamos de negro toda entera y le bajamos la opacidad. Entonces ahora parece más que haya. Lo único que, por ejemplo, esta rueda está en el suelo, entonces tiene que haber una sombra que no sea esto. Corregimos borrando aquí. Todo esto seguramente también haya que borrarlo porque ahora con el pincel hay que añadirle aquí un poco y por aquí también. Hay algo que a mí me gusta hacer, que es un pequeño truquito, es duplicamos de nuevo la capa del modelo y nos vamos a estilo de capa. Aquí le damos a resplandor exterior, que está aquí abajo, y le añadimos del color que sea el cielo, la luz que ven. En este caso es un amarillo muy claro. Le damos OK y si os fijáis ha salido como una especie de contorno alrededor del modelo. Pues esto le damos a OK. Y en esta capa le damos rasterizar estilo de capa y borramos las partes que no queremos que salga esa luz. Borramos todo esto por aquí y por aquí, como le da la luz, sí que queremos que salga. Esto parece que no, pero es algo que queda muy bien. Una vez añadida a la persona, ya le hemos dado los toques de color y todo. Simplemente cogemos todas las capas, le damos control J y control E. Entonces se nos va a hacer una sola capa. Siempre estar atentos de esto porque si le dais un clic, veis que aquí sale lo que es la sombra que hemos hecho. Como no lo hemos pintado del todo, pues esto está fuera del cuadro. Entonces, clicáis una vez, le dais a aceptar y ya la tenemos entera la imagen. Ahora vamos a filtro de cámara RAW y aquí tenéis
o podéis ir toqueteando poco a poco por aquí, exposición, bajar la exposición, contraste. Esto es lo mejor porque al final vais a dejar la imagen exactamente como queréis que quede. Pero si no queréis liaros mucho, os vais aquí, que son los ajustes preestablecidos, y a creativo. Aquí hay cosas que quedan muy guay. Y aquí ir probando. Contraste saturado no mola. Luz fría está bastante bien, suele quedar bien en muchas. Turquesa, tal, y vais eligiendo. Esta para mí, si no es la mejor, esta junto con rojo mate de realce, para mí son las mejores. Sombras cálidas, tal. En este caso esta, por ejemplo, queda muy bien. Pues nada, nos vamos. Clicamos en mate frío, nos vamos aquí y abajo en efectos, algo que queda muy bien siempre es granulado, porque hace que la imagen se integre aún más, parece que de verdad está ahí. Y en viñeta le añadimos así a los bordes, si os fijáis, si vamos hasta el fondo es todo esto, que hay que puede gustarla, a mí sinceramente no, un poquito sí, y aquí está en blanco, y un poquito en negro y perfecto. Pues nada, y así es como queda la foto. Simplemente, como habéis podido observar, es recortar la imagen, darle a igualar color, que es una opción que yo he descubierto hace relativamente poco, no sé si estaba en versiones anteriores. Luego simplemente darle un poquito de luz, sombras, poner la sombra en el suelo y prácticamente está hecho. Con el filtro de cámara RAW consigues hacer todo lo demás, la granulación, el efecto creativo, todo eso, y ya está. Estaba pensando en hacer otro tutorial sobre cómo recortar bien. Si veo que recibe apoyo y que queréis que suba un tutorial de cómo hago mi recorte, yo lo subo sin ningún problema. Y nada, si os ha gustado, darle like, suscribiros, darle a la campanita, que es muy importante, y nos vemos en el siguiente vídeo.